tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y sean bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es lunes 3 de enero y podemos celebrar hoy la memoria opcional del Santísimo Nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que en la encarnación de tu palabra pusiste el cimiento de la salvación del género humano, dale a tu pueblo la misericordia que te pide con insistencia, para que todos sepan que no existe otro nombre que deba ser invocado, sino el de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4, versículo 6. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De éste han oído decir que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 2. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora, reyes, sed sensatos, y escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas dio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos aquellos por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy podríamos hablar de varias cosas, pero
quiero poner mi mirada en esta semana después de Epifanía que la hemos celebrado ayer, sobre esta carta de Juan, que nos habla de el anticristo. Hay mucha curiosidad en estos días, sobre todo al comienzo de un año nuevo y por todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia, que ha desatado los miedos, las incertidumbres acerca de la segunda venida de Cristo, del fin de los tiempos y de todo esto en tono apocalíptico. Fíjense que Juan nos dice claramente que hay alguien o personas que se dejan llevar por espíritus que no son de Dios y espíritus que sí, el espíritu que sí es de Dios. Voy a retomar el texto de Juan. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque hay mucha gente muy ávida de novedades en la iglesia. Que por ahí hay alguien que dice que el Señor le dijo. ¿Y usted cómo sabe que el Señor le dijo? Tiene que tener mucho cuidado cuando aparezcan profetas, videntes, en su comunidad o en su grupo de oración o en su parroquia, porque uno no sabe, no tiene claro. Hay que discernirlo muy bien. No se dejen llevar de cualquier espíritu, sino que examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Y en esto la iglesia tiene que ser muy precavida. Hay que informar al sacerdote, al párroco y en todo caso al obispo. Dice aquí, en tiempo de Juan, han surgido por el mundo muchos falsos profetas. Todavía siguen apareciendo. La presencia del Espíritu de Dios la puede conocer uno en esto. Y aquí nos da la clave. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, la palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. ¿Por qué no dice Juan esto? Porque en aquel tiempo ya estaban apareciendo las primeras herejías. Gente que decía que era imposible que Dios hubiera hecho un acto de rebajamiento o de anonadamiento tan grande como para haber asumido la carne humana. Porque se tenía la idea en algunos ambientes que la carne era mala, que el cuerpo es malo, que el hombre es malo. Entonces que Dios haya bajado y se haya hecho carne era algo inconcebible. De hecho, todavía en nuestro tiempo, pleno siglo XXI, hay mucha gente que sigue pensando que todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo es malo. Y usted puede que se recuerde algunas formas de espiritualidades bastante raras, en donde la gente se flagelaba, se golpeaba a sí misma y hacía cosas muy duras con su cuerpo para someterlo. Uno podría pensar eso es ahora impensable, pero en aquellos tiempos lo hacía, no muy lejos, en principios del siglo XX incluso. Pero ahora se ha pasado al otro extremo, a no hacerle al cuerpo nada, sino a, digamos, mimarlo demasiado. La cosa es que el cuerpo no es malo. Al principio del Génesis, en la creación se dice que Dios lo creó todo muy bueno. Hay algo que a veces se dice en la Eucaristía y que debemos tomarlo en cuenta. Cuando uno está preparándose para recibir la comunión, dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En algunos lados uno puede escuchar que no dicen sanarme, sino bastará para sanar mi alma. Y esto a veces puede variar de liturgias en liturgias. Hay algunas traducciones que dicen solamente así. Pero recuerda esto, Dios no vino solo para salvar tu alma. Dios vino para salvarte entero, para salvarte a ti. De no ser así, ¿por qué Jesús resucitó en su cuerpo? ¿Por qué no se quedó solo en su espíritu resucitado y su cuerpo, pues dejarlo aquí si era tan malo? Pues no. Cristo vino a darle una nueva dimensión a nuestra humanidad y a restaurar nuestro cuerpo. Por eso el católico respeta su cuerpo. Por eso el católico no le hace incisiones a su cuerpo. Por eso el católico prefiere no tatuar su cuerpo. Y aquí me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Porque el cuerpo es algo santo. Es algo que se va a redimir, que se va a salvar. Nosotros le damos un trato mejor al cuerpo, porque el cuerpo espera ser redimido, rescatado, restaurado y glorificado junto con el alma. A veces la gente piensa que uno es un poquito, digamos, ortodoxo o extremista, pero no, es darle al cuerpo la dignidad que Cristo le ha dado al encarnarse. Nuestra religión no es una religión de puras espiritualidades desencarnadas, sino de una espiritualidad
encarnada. A veces la gente que tiende a ser excesivamente espiritual o fanática piensa que pues no hace falta lidiar con el cuerpo de esta manera, sino que pues el cuerpo es malo y atormentémoslo. O por el contrario, la gente que no cree en esta fe de un Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, solo quiere salvar su alma. Y llegando al extremo, una persona me preguntaba hace poco: padre, ¿qué le puedo decir a una persona que dice que Dios está en todas partes y que no necesita venir a la iglesia? Bueno, sí, Dios está en todas partes, pero solo puedes encontrar el cuerpo de Cristo, a Cristo entero, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Eucaristía. Solamente allí, porque Cristo se encarnó para eso, para ser eucarístico, para darse de comer a nosotros, que somos parte también de su cuerpo, que somos la iglesia, para ser nuestro alimento. Y dice Juan que aquellos que no confían en esta obra de Dios, un Dios que se hace hombre, son también anticristos. Dice: todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir, de este, o sea, apuntando a que es una sola persona. Pues bien, ya está en el mundo. En otro lugar decía que había muchos anticristos, lo leímos hace poco, pero habla también de un anticristo. En estos tiempos no faltará quien hable de ese anticristo que se apoderará del mundo y de que le hará la batalla a la iglesia. Esto ha de pasar y podrá pasar en cualquier momento, pero nosotros, dice el texto, ustedes son hijos de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas. Nosotros no nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, ni cualquiera que llegue predicando solo para contentar al mundo. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque hay quienes se dedican a predicar solo para engalanar o endulzar los oídos de la gente y para decirle a la gente lo que quiere escuchar. El verdadero profeta, el que habla de parte de Dios, habla palabra de Dios, y no para endulzar oídos, sino para procurar la salvación de las personas. Y no digo almas, la salvación de las personas, porque Dios quiere salvarnos por entero. Si algo debemos nosotros celebrar en estos tiempos de Navidad, es esa encarnación por la cual el Señor ha bajado, se ha venido a nosotros, se ha encarnado para salvarnos enteros, en cuerpo y alma. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.